Uno. Uniminuto da la bienvenida y agradece la presencia de todas las personas que se encuentran conectadas en este panel. Nos informan la conexión de más de 750 personas, más nuestros oyentes de Uniminuto Radio y del canal Zoom Universitario. Los acompañaré en la moderación de este panel. Mi nombre es Margarita Pérez y lidero la Dirección General de Proyección Social para todo el sistema Uniminuto. Damos la bienvenida a los panelistas y les damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación a este panel en línea que hemos denominado El devenir de la educación superior en el marco de una nueva normalidad ocasionada por los efectos del COVID-19. Esta pandemia nos ha traído enormes cambios que están modificando nuestras ciudades, nuestras interacciones, nuestras formas de vida para siempre. Desde ahora nos preparamos, reflexionamos y estamos en la tarea de construir esa nueva normalidad. Son variados y numerosos los eventos académicos, las publicaciones que desde la UNESCO, las instituciones de educación superior, los centros de investigación, las consultorías de talla mundial que se han desarrollado durante el último mes para analizar los impactos sociales y económicos que esta pandemia está generando. Pero por otro lado, también nos estamos planteando esas líneas o esos aspectos que desde ya debemos adaptar y cambiar de manera definitiva. Este panel, liderado por Uniminuto y su rectoría sede principal a través del Centro Progresa, tiene como propósito propiciar un escenario de reflexión sobre la necesidad de acelerar cambios de transformación educativa y de ajuste institucional de acuerdo con las nuevas exigencias económicas y sociales que han sido acelerados por esta pandemia. Antes de explicarles los detalles metodológicos y de presentar a cada uno de nuestros panelistas, le doy la palabra a nuestro rector general, el padre Harold Castilla de Vos, para que haga la apertura oficial de este panel en línea. Padre Harold, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Margarita, muy buenos días a todos los que están conectados en este panel. Por supuesto, buenos días nuevamente a todos los panelistas que muy amablemente han querido unirse a este gran evento para reflexionar en torno a estos desafíos de la educación superior. Quiero agradecer en particular, por supuesto, a nuestro señor viceministro de Educación Superior, aquí presente, y por supuesto al doctor Marmolejo, al doctor Brunner, a César, que nos conocemos muy de cerca, y por supuesto al doctor Pablo Orozco, pues representantes de este mundo de la academia y de todo lo que significa esta reflexión en torno a la educación superior en el mundo, en América Latina y por supuesto en Colombia. De verdad que muchísimas gracias a todos. Agradecerle al rector de la sede principal, el doctor Jefferson, a todo su equipo, por todo este esfuerzo que han hecho para que hoy estemos aquí todos juntos compartiendo estas voces tan importantes en torno al tema que nos ocupa. Este panel, como lo expresó Margarita, en línea, tiene como propósito reflexionar sobre esos cambios y transformaciones educativas que necesitamos hacer de manera prioritaria. Yo lo decía ahora antes de iniciar oficialmente con mis colegas aquí presentes. Creo que son realidades que venimos pensando desde hace mucho rato y qué bueno que hoy a través de esta pandemia creo que han salido con mayor énfasis y fuerza y ojalá realmente nos ayuden a hacer todos nuestros rediseños y las disrupciones, como lo dije hace un momento, de lo que significa la educación superior en el mundo, en Colombia y en América Latina. Yo quisiera solamente hacer un corto contexto y a partir de algunas reflexiones que en estos días también he podido ir realizando, que nos permitan, digamos, darle elementos a cada uno de los panelistas, que estoy seguro dirán cosas más significativas que las que yo pueda decir, y que nos puedan dar una orientación fundamental a la reunión que hoy nos ocupa y que puedan servir de elementos de orientación fundamentalmente. Lo primero que quisiera decir es que hacer frente al COVID-19 y sus consecuencias
es quizás el imperativo de este tiempo para toda la sociedad mundial. Para las organizaciones públicas, por supuesto, para las privadas y para nosotros, las instituciones de educación superior o universidades. Pienso que la realidad nos habla de que estamos ante una reestructuración inminente del orden económico mundial y de eso no podemos nosotros, digamos, zafarnos. Ya lo han dicho muchos tanques de pensamiento y analistas del mundo de la economía. Es cierto que la mirada positiva puede parecer un poco tenue frente a la visión catastrófica, dolorosa de la situación por todas sus consecuencias, pero pienso que es necesario profundizar en ella para que desde allí nos sintamos motivados a construir este próximo normal, conscientes de que no es una carrera de 100 metros, sino un trote a prueba de largo plazo, una mirada no para este hecho puntual de presente o para encontrar soluciones a las situaciones de pasado, sino para construir nuestro futuro. El llamado entonces es urgente y es cuestionar nuestra actual forma de estar en el mundo y de relacionarnos seguramente con la naturaleza, mirar el presente y futuro con optimismo, con prudencia, digo yo, siempre con una disposición positiva a dejarnos transformar desde adentro para seguir brindando respuestas pertinentes al entorno desde nuestras misiones institucionales. De manera específica, pienso que como instituciones de educación superior, universidades o todo lo que significa el mundo de la educación superior, tenemos ante nosotros un reto de revisar nuestros modelos pedagógicos, nuestros sistemas de evaluación y muchos otros factores que competen a la educación superior hoy, para que a partir de la formación de los estudiantes podamos responder a la sociedad con unos profesionales que a partir de esta nueva visión del mundo puedan velar y disminuir los impactos que se producen en el planeta y crear alianzas, innovaciones para resolver los problemas del mundo, los problemas de contexto, los locales, los globales. Y allí pues la creatividad colectiva entre todos los sectores de la sociedad y el aprendizaje permanente y sistémico serán herramientas que debemos activar en este momento de crisis y después de la crisis. Esto nos va a permitir, pienso yo, reconocer muchas oportunidades y construir soluciones que nunca alcanzaríamos de manera individual. La capacidad creativa desde la diversidad de las organizaciones, las disciplinas y las experiencias es fundamental para hacer frente a los problemas sociales y económicos que ya empiezan a ser críticos. Esta coyuntura global está acelerando ciertos cambios que se vienen dando desde hace muchos años, como lo he insistido. El trabajo remoto, las nuevas formas de trabajo, la conciencia del propósito de las organizaciones, por poner algunos ejemplos, son tendencias que se vienen alertando y que hoy se magnifican con la inminencia de la obligatoriedad para frenar una pandemia. Y esa transformación digital, por ejemplo, continuará evolucionando los procesos de las organizaciones para hacerlas más productivas, seguramente más eficientes. Las tecnologías se consolidarán como aliados que además de fomentar la creatividad y la autogestión de los colaboradores, se convierten también en herramientas que les permiten generar entornos flexibles, inteligentes, hiperconectados, que garanticen la cercanía, la sostenibilidad, la optimización, la eficiencia, todos estos elementos que se prevén como fundamentales en un entorno económico post-pandemia. Esta crisis entonces que está golpeando de manera fuerte a grupos poblacionales más vulnerables y es posible que queden en un mayor nivel de riesgo, es una realidad que hay que asumir con mucha responsabilidad. Mientras nos vamos repensando, diría yo, y creando formas nuevas de abordar esta crisis, debemos ir preparando de manera conjunta una respuesta humanitaria para estas poblaciones, lo cual implica garantizar un acceso permanente a su educación, a su bienestar, a sus servicios básicos que garanticen la vida todos los días para ellos. Ya lo veníamos planteando desde varios sectores y desde hace varios años, insisto en ello. El hablar de cooperación y solidaridad no es nuevo en estos momentos que vivimos. Lo que sucede es que ahora nos toca de frente la verdad de la interdependencia y que todos somos uno e inmensamente vulnerables. Ahora es inminente la cooperación para enfrentar esta crisis. Ya tenemos ejemplos muy valiosos de cómo se ha fortalecido la unión entre el sector educativo, el sector salud, trabajando juntos para encontrar una vacuna para el virus, conglomerados empresariales que sirven de hospitales,
Necesitamos de conocimientos y experiencias de muchos para crear soluciones reales a problemas de la vida, de la economía, de la sociedad actual, de la educación, de una manera innovadora. En medio de esta realidad, concluyo, se necesita también todo ese componente de creatividad y de invención. También cabe lo positivo en medio de la crisis del COVID, aunque estos elementos no compensen el costo del impacto humano y económico, sí es necesario y alentador mirar todas las posibilidades nuevas que nos trae esta realidad. Dejo aquí estos planteamientos, como lo dije al comienzo, como orientación, dando apertura oficial a este panel, que una vez más agradezco a todos los participantes y a todos los que están conectados para que entre todos podamos sentir que estamos realmente aportándole un granito de arena a nuestra reflexión y a nuestra acción en torno a la educación superior. Bienvenidos todos y muchas gracias. Padre Harold, muchas gracias por sus palabras de apertura. Saludamos a nuestros oyentes de Uniminuto Radio y del canal universitario Zoom. ¿Qué estamos entendiendo por esa nueva normalidad? ¿Cómo ha alterado la cotidianidad los efectos del COVID? ¿Cómo afecta la economía? ¿Cómo ahondan esas brechas sociales? ¿Cómo se ven afectadas y desafiadas las instituciones de educación superior en el cumplimiento de sus funciones sustantivas bajo esta nueva dinámica? ¿Cuáles deberán ser esos elementos pilares del desarrollo del país en lo económico, en lo social, en lo cultural? Estas serán hoy algunas de esas reflexiones. Hoy contamos con la participación de reconocidos panelistas que van a estar ahondando en cada una de estas reflexiones que les hemos compartido en la mañana de hoy. Contamos con la participación del doctor Francisco Marmolejo de México, el doctor José Joaquín Brunner de Chile y 3 panelistas colombianos. Nuestro viceministro de Educación Superior, el doctor Luis Fernando Pérez Pérez, el doctor Paulo Orozco y el doctor César Caballero. Antes de presentar cada uno de los panelistas, esta será la forma como distribuiremos el tiempo para cumplir con el propósito del panel. Tendremos una primera pregunta general para todos nuestros panelistas. Para ellos se contará cada uno con 5 minutos de intervención. Posteriormente haremos otra ronda de preguntas específicas para cada uno de ellos, también con 5 minutos de intervención, y un tercer y último bloque donde se responderán preguntas que vayan saliendo de nuestro público. Doy entonces la bienvenida al doctor Francisco Marmolejo, que nos acompaña desde la ciudad de Doha, en Qatar. El doctor Marmolejo es asesor educativo de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo de la Comunidad. Anteriormente fue coordinador global de educación superior en el Banco Mundial, en Washington y en Nueva Delhi. También fue director ejecutivo y fundador del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte, con sede en la Universidad de Arizona. Bienvenido, doctor Marmolejo. Doy la palabra, hago también la presentación del doctor José Joaquín Brunner. Nos acompaña desde Santiago de Chile. Ya hemos tenido la presencia, la fortuna de contar con su presencia en varias ocasiones en Uniminuto. El doctor Brunner es profesor titular de la Universidad Diego Portales, donde dirige la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior y el Doctorado de Educación Superior ofrecido entre las universidades Diego Portales en Chile y la Universidad de Leiden de los Países Bajos. Es miembro del sector de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales y de su Facultad de Educación. También es un reconocido consultor internacional en temas educativos. Del Ministerio de Educación de nuestro país nos acompaña el doctor Luis Fernando Pérez Pérez, viceministro. El doctor Pérez cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, más de 13 años de experiencia en educación superior como docente, investigador, gestor de políticas públicas
y de programas alternativos de desarrollo rural. Fue gerente de proyectos de educación, gobernabilidad y desarrollo de capacidades con enfoque latinoamericano en Colombia y la región andina en la Fundación Ford. Bienvenido, viceministro. El doctor Paulo Orozco, director de la Fundación Ceiba, tiene un máster en ciencias y un doctorado en física. Es profesor e investigador universitario colombiano. Actualmente es el director de la Fundación Ceiba. Emprendedor, co-creador de empresas de tecnología y de Maloca en Bogotá, expresidente de ETB y de la empresa de energía de Bogotá, empresas en las que realizó exitosos y profundos procesos de transformación. El doctor César Caballero, gerente general de la empresa Cifras y Conceptos, es politólogo de la Universidad de los Andes, especialista en gestión pública de la misma universidad, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Javeriana. Les doy las gracias a todos nuestros panelistas por haber aceptado la invitación de Uniminuto y procedemos entonces con nuestra pregunta general para este panel en línea. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales retos que enfrenta la educación superior producto de los efectos del COVID-19? ¿Y cuál es ese nuevo rol que deben cumplir las instituciones de educación superior al respecto en el marco de esta nueva normalidad social y económica? Le doy la palabra al doctor Francisco Marmolejo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Margarita, y agradezco también al padre Harold la gentil invitación para compartir en esta tarde de acá perspectivas sobre este significativo desafío inaudito que jamás habíamos pensado que tendríamos en la educación superior en el mundo. Estamos hablando de más de 200 millones de estudiantes en el mundo que hoy no están pudiendo acudir a las aulas universitarias. Y ciertamente yo quisiera mencionar que, a mi juicio, realmente el coronavirus no nos presenta nuevos desafíos. Yo diría que son desafíos que ya veníamos acumulando de tiempo atrás. Lo que la crisis del coronavirus nos hace es que le da una dimensión magnificada, diría yo, a tales desafíos, lo cual por supuesto que los hace todavía muchísimo más retadores para los próximos años. ¿A qué desafíos me refiero? El primero de ellos, digamos, tenemos que reconocer que seguíamos en el mundo teniendo un severo problema en términos de equidad de oportunidades en el acceso, retención y graduación efectiva en la educación superior. Entonces, este desafío que de suyo era grande en el mundo, hoy será, debido a la crisis del coronavirus, muchísimo mayor, porque sabemos, claramente está identificado, que uno de los principales efectos de esta crisis será el de una reducción en la matrícula de las instituciones de educación superior, una mayor deserción en las instituciones de educación superior y, por supuesto, retrasos también tanto en los aprendizajes como en los procesos de graduación. Entonces, este problema de suyo que ya teníamos, hoy se magnifica por la crisis. Un segundo problema es el problema, diríamos, el desafío de la innovación. O sea, ya teníamos anteriormente el gran problema de una falta de innovación en general en nuestros sistemas de educación superior. Esta tendencia a querer hacer más de lo mismo, a querer enfrentar nuevos desafíos con soluciones y alternativas del pasado. Bueno, hoy en día por la crisis, esta crisis de la innovación se convierte en una crisis muy ingente. Tenemos que buscar maneras de cómo usamos, por ejemplo, la tecnología para una mejor y más incluyente educación. Es al mismo tiempo un desafío, pero por supuesto también una gran oportunidad. Tercer desafío, es el desafío que ya teníamos también del gran problema de la relevancia o de la falta o limitada relevancia de la educación superior y de la oferta de programas académicos de la educación superior, aunada con el problema de la calidad. Entonces,
Nuevamente, ambos desafíos hoy en día se magnifican por la crisis. Tenemos que buscar la manera de cómo contribuimos como instituciones de educación superior a una economía y a una sociedad que nos guste o no será crecientemente digitalizada. Y por otra parte, tenemos que asegurar que haya una buena calidad tanto de instituciones públicas como privadas, que esté muy cercana a la relevancia de aquello que se está enseñando. El que sean de calidad las instituciones no quiere decir que sean relevantes. Era un problema, es un problema hoy y será un problema más grande el día de mañana. Dos desafíos adicionales. El desafío de la internacionalización. ¿Cómo seguimos siendo instituciones globales que buscan lo global, que buscan formar a los estudiantes de hoy, ciudadanos del mañana, con una perspectiva internacional y un sentido de tolerancia y de aceptación y de celebración de la multiculturalidad, en un mundo que, nos guste o no, va a entrar en una etapa de un desafortunado, diría yo, nacionalismo, de un desafortunado escepticismo o desconfianza acerca de aquello que no esté cercano a nosotros. Entonces, este será, por supuesto, un desafío. Y el último y más importante, a mi juicio, es el desafío de la gobernanza y gestión de las instituciones de educación superior. Este ya también era un problema que teníamos, hoy se magnifica, hoy tenemos frente a nosotros el gran desafío de cómo convertimos nuestras instituciones de educación superior y nuestros sistemas de educación superior en aquellos que sean más flexibles, que sean más adaptables, que tengan más capacidad no de reaccionar, sino de ir un paso más adelante. Entonces, ante ello, termino simplemente mencionando que esta nueva normalidad que enfrentaremos en el mundo, ojalá no sea la normalidad del pasado, ojalá no sea la normalidad de querer regresar a como estábamos antes, porque ese antes ya no existirá. Tenemos que pensar en una nueva normalidad en donde las instituciones de educación superior asuman más claramente su papel de disruptores activos y proactivos de un cambio social en los entornos en los que estamos. Y para ello, que logremos que nuestros estudiantes de hoy puedan formarse con esta nueva perspectiva, por supuesto, ante un mundo que, nos guste o no, va a ser un mundo de gran incertidumbre y también un mundo de limitados recursos. ¿Cómo hacer para que esto sea más creativo? Esta nueva normalidad, por supuesto que requerirá, insisto, agentes disruptores, activistas, protagonistas de un cambio, que es donde justo me parece que las instituciones de educación superior pueden dejar de ser emuladoras o reactivas en convertirse en más activas y proactivas para este cambio que estaremos enfrentando. Muchas gracias, doctor Marmolejo. Le doy la palabra al doctor José Joaquín Brunner con la misma pregunta que se ha planteado al inicio del panel. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Saludo primero que todo al señor rector, al viceministro, a los colegas panelistas. Agradezco al Centro Progreso de la Universidad Uniminuto por esta invitación a conversar en estos tiempos que efectivamente son tiempos muy extraordinarios, como decía el rector en su saludo de la mañana. Ponen en tensión de una manera que no imaginábamos a los sistemas de educación superior de cada uno de nuestros países. Y yo quisiera en ese contexto referirme muy específicamente a cuáles veo son hoy día los retos principales que estamos teniendo que enfrentar. Y sin duda el primero es la necesidad de cuidar que todos nuestros estudiantes, que en varios de nuestros países son a veces ya la mitad o más de los jóvenes de cada cohorte de edad, tengan realmente acceso a oportunidades de aprendizaje que cumplan con un mínimo de calidad. No vamos a decir que se puedan medir de la misma manera estas oportunidades de aprendizaje que hoy día estamos ofreciendo con las que ofrecíamos ayer bajo una plataforma de tecnología, llamemos presencial. Pero ciertamente el desafío para todas nuestras instituciones, y sabemos que
son muchísimas en América Latina, más de 10.000 instituciones universitarias y no universitarias de educación superior, son cerca de 27 millones de estudiantes en la región, a los cuales tenemos que asegurar en esta etapa extraordinaria su acceso a oportunidades de aprendizaje. Lo segundo es que tenemos que cuidar y monitorear y apoyar por todos los medios que nos sean posibles dentro de la emergencia la calidad de esas oportunidades de aprendizaje. Otra vez, no tenemos estándares muy claros para saber cómo ha de interpretarse una oportunidad de aprendizaje de calidad cuando ella es provista en un régimen a distancia de manera forzada, como estamos teniendo que hacer en este momento. Pero qué duda cabe, ahí hay un desafío que, como decía Francisco hace un momento, es permanente, pero que adquiere, claro, un sentido, un dramatismo, una saliencia muy especial en este momento. Muy ligado a lo anterior, tenemos que apoyar a los estudiantes que se encuentran con mayores desventajas desde el punto de vista del aprendizaje. Antes, en el primer reto, recalcaba yo lo que tenía que ver con la equidad en el acceso, pero ahora es el apoyo para que efectivamente esa calidad, esa equidad del acceso sea compatible también con mínimos de calidad en el desarrollo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ahí hay, y se están desplegando, y uno ha tenido oportunidad de conocer en este tiempo, y estoy seguro que también lo está haciendo la Universidad Uniminuto, una gran cantidad de dispositivos, de instrumentos, de actividades, de nuevas maneras de imaginar el apoyo a nuestros estudiantes, que efectivamente se vuelve para un sector muy importante de ellos, que provienen de familias vulnerables, que están distantes de los centros urbanos, que tienen acceso débil a las plataformas tecnológicas, representa desafíos, digo, muy, muy importantes. La otra es que las universidades en general, me parece a mí, necesitan mantener activas sus redes con todas las partes interesadas, tanto internas a la universidad como externas, porque efectivamente el distanciamiento social y el confinamiento y la ruptura de la normalidad de las actividades de interacción y de intercambio en la sociedad generan una realidad nueva. Y no es raro ver que no solamente en nuestra región, sino en muchas regiones del mundo hay una gran cantidad de gente dentro de las propias instituciones y fuera de ellas que se formulan preguntas sobre la efectividad, la oportunidad, la madurez, etcétera, con que están respondiendo las instituciones. Y hay que trabajar, me parece a mí, muchísimo en ese punto, porque en realidad las universidades son instituciones que viven de la confianza de la sociedad. El mercado laboral, las organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales, etcétera, se relacionan con la universidad de una manera distinta si tienen confianza en ella o no. Y hoy día me parece a mí que una de las cosas que la pandemia y sus efectos en la sociedad y en la economía ponen en tensión es este fenómeno de la confianza. Y por último, esto todo requiere, claro, y aquí termino, esta primera intervención requiere un enorme esfuerzo, también lo decía Francisco, en la gobernanza y en la gestión de la emergencia. O sea, hemos tenido todos, quienes tenemos responsabilidades de gestión en nuestras universidades, que convertirnos de alguna manera en expertos en manejo de crisis, que en realidad es un oficio en sí, con sus propias complejidades y dificultades. Pues bien, nosotros hemos tenido que hacer una especie de curva de aprendizaje acelerada en estas semanas y meses, y vamos a tener que seguir haciéndolo por lo menos durante este año y el próximo, que será de manejo de crisis, ¿no? Y ese como tarea fundamental de quienes tenemos responsabilidades de dirección en las instituciones. Luego, en la segunda parte, espero poder entonces desarrollar algo más el tipo de cambios que necesitamos abordar, ya mirando las funciones específicas docentes, de producción de conocimiento, de tercera misión, etcétera, en la etapa de lo que se llama la pospandemia o la nueva normalidad.
Muy bien, gracias, doctor Brunner. Le doy entonces la palabra al doctor Luis Fernando Pérez Pérez, nuestro viceministro de Educación Superior. Qué alegría que nos acompaña en este panel. Adelante, viceministro. Muchas gracias, Margarita, y buenos días al padre Harold, a toda la comunidad académica de Uniminuto y a nuestros queridos amigos que nos acompañan en este panel, tanto los compañeros panelistas colombianos como los internacionales. Qué bueno compartir con ustedes este gran espacio que la universidad nos brinda. Yo quisiera arrancar primero casi que suscribiendo todo lo que Francisco y José Joaquín han hablado anteriormente. Creo que nos presentan un panorama muy claro de lo que se evidencia en la educación superior en este momento. Pero uno de los temas que la emergencia de COVID-19 nos ha puesto de frente es el tema de la desigualdad. Creo que ha acentuado las claridades, como decía Francisco, no solo retos nuevos, sino que evidencia retos que hemos tenido siempre. Y para un país como Colombia, el tema de las desigualdades regionales también se ha visto afectado y se ha visto impactado en este sentido para nuestros jóvenes. Pero quisiera, en el marco de los retos de educación superior, dividirlos en dos frentes. Uno, frente académico, otro, el frente de la gobernanza y la gestión institucional, que mis antecesores también lo han planteado. En el primero, 5 puntos fundamentales. Uno, la resignificación de la presencialidad, la resignificación de las tecnologías de la información y la comunicación en educación. Esto nos ha presentado, creo yo, una añoranza para resignificar lo que es el valor de la presencialidad, lo que son nuestras instituciones de educación superior como lugares de generación de conocimiento, no solo en la parte formal, sino en sus escenarios informales, cotidianos, de construcción del debate académico. Tercero, la virtualidad, ¿no? Y las herramientas de tecnología que nos plantean, si bien Colombia, al igual que muchos de nuestros países vecinos, han sido reticentes en los últimos 20 años a adoptar modalidades innovadoras frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy esta realidad del COVID nos muestra las ventajas y también los desafíos que nos quedan en materia de procesos de aprendizaje. Temas de conectividad, de acceso a equipos. El tema de acceso sigue siendo uno de los puntos cruciales para sociedades latinoamericanas y especialmente Colombia. Sin embargo, la virtualidad nos genera un reto adicional y es el aprendizaje de la virtualidad. Tenemos hoy jóvenes nativos digitales que tienen un consumo de contenidos muy fuertes digitales, pero no así han estado inmersos en escenarios de aprendizaje y de generación de conocimientos a través de la virtualidad. Y el reto que nos genera también en la apropiación de la tecnología para que nuestros desarrollos de CTI tengan soluciones científicas basadas en el uso de la tecnología. El cuarto reto en este primer punto recae sobre la docencia, sobre nuestras actualizaciones digitales y herramientas tecnológicas y herramientas pedagógicas que nuestros docentes deben ir adquiriendo poco a poco. Y el quinto componente en esta primera parte es la diferencia del impacto que tendremos entre pregrado y posgrado. Evidentemente, creo que, como bien lo decía Francisco, vamos a tener un impacto en acceso, en los niveles de matrícula, en deserción. Sin embargo, tener muy claro el tema de los nuevos modelos complementarios de formación corta, ¿no? Los certificados, aquellas grandes gigantes de la tecnología que llegan con sus academias y sus certificaciones de competencias, y eso cómo complementa a la educación superior en este sentido. Y en términos de posgrado, evidentemente se nos abre un campo nuevo.
un tema de la ausencia de innovación que planteaban anteriormente, pero ahora la necesidad de unos currículos más globales, porque las grandes universidades, que en su mayoría tienen estudiantes internacionales, hoy por las restricciones de viaje se están volcando a nuevas modalidades y la virtualidad, y en la virtualidad se compite globalmente. De esta manera, nuestras instituciones en el posgrado deberán tener unos nuevos desafíos y poder abordar estos retos de una manera mucho más osada. Y en el segundo componente, en los términos de gobernanza y gestión institucional, evidentemente, como decía José Joaquín, hay unos grandes retos frente al manejo de crisis, al manejo de la incertidumbre para el 2020 y el 2021, mientras la humanidad encuentra una vacuna y unas soluciones que nos permita a un sector como el de educación funcionar bajo unas nuevas reglas y lineamientos de normalidad. Segundo, el tema de ingreso y permanencia evidentemente va a ser de los grandes retos que tenemos. Y ya para ir terminando, un reto frente a los temas de gobernanza son los modelos de sostenibilidad financiera de las instituciones. Hay una alta dependencia de recursos ordinarios basados en matrículas, ausencia de modelos que le permitan a las instituciones tener esquemas, por ejemplo, como patrimonios autónomos, ahorros institucionales, esquemas de donaciones, y aquí el rol del sector privado frente al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y de la academia en países como el nuestro hace importante la conversación en este momento. Y como vemos también la educación superior como una de las medidas contracíclicas, ¿no? En pasadas situaciones de emergencia, en Europa lo vimos recientemente, en Colombia tuvimos afectaciones hacia mediados y finales de los 90, pero hoy la situación es diferente. Hoy tenemos una situación de unos retos de 2020, unos retos de mediano plazo también de los próximos años, así que aquí vamos a tener que revisar muy bien cuáles son esos modelos de gestión institucional que nos permitan tener mayores fortalezas para afrontar los retos que tenemos. Margarita, yo dejaría ahí por el momento. Gracias. Muy bien, viceministro, muy bien en el manejo del tiempo. Le doy entonces la palabra al doctor Paulo Orozco, el director de la Fundación CEIBA, nuestro penúltimo panelista. Doctor Paulo, ¿nos escucha? Tenía apagado mi micrófono. Tranquilo. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Ministro, buenos días, padre. Buenos días, Francisco, César, doctor Brunner. Unas gracias inmensas a Uniminuto y al Centro de Progreso por la invitación a conversar con ustedes. El tema de educación superior pues ha sido como toda mi vida. Yo entré a estudiar en la universidad cuando tenía 15 años, hoy tengo 70, entonces he estado en la universidad desde entonces y pues he vivido la universidad como estudiante, como investigador, como profesor y ahora como promotor de formación avanzada para estudiantes desde la Fundación CEIBA. Yo, igual que el viceministro, suscribo lo que han dicho todos los anteriores y en un panel de estos digamos, llegar con un tema diferente a lo que se ha tratado, pues no es posible. Yo quiero de todas maneras destacar que los elementos más importantes de retos para mí, entre otros, son el tema de cobertura de educación superior, el tema de inclusión. Me preocupa muchísimo el tema de segregación, que ha sido tocado por algunos de los panelistas anteriormente. La educación superior ha sido un elemento de segregación social muy fuerte en todos nuestros países y sigue siendo pues un reto muy grande. Yo solamente quiero insistir, destacar un punto, un reto que tal vez no ha sido sugerido, pero ha sido desarrollado por los panelistas
anteriores, creo que la pertinencia y la personalización de la oferta educativa va a ser un elemento muy importante hacia adelante. Es un reto que tenemos que deberíamos poder atender. Nosotros en el sistema educativo realmente no hemos hecho gran esfuerzo por atender las demandas de los individuos, sino que hemos impuesto como la demanda de las instituciones. Y un poquito para el análisis, yo parto de un convencimiento íntimo, aunque hay estudios que sí lo demuestran de todas maneras, es que el talento está uniformemente distribuido, tanto social como geográficamente. Entonces, por el mismo talento, por esa distribución uniforme del talento, deberíamos tener un equilibrio mucho más alto de capacidades académicas, investigativas, innovativas en todas las regiones del país, y no lo tenemos. Tenemos un manejo diferencial que no nos permite entender en el sistema educativo que cada individuo tiene preferencias propias, tiene inclinaciones, tiene gustos, habilidades diversas, y esas habilidades, los gustos, etcétera, dependen de alguna manera de su origen, del entorno social, de la crianza y de las experiencias personales que al final nos definen cada individuo como un ser irrepetible y único. Pero en el sistema educativo tradicionalmente lo que hemos intentado hacer es que todos los individuos de la misma edad deben aprender lo mismo, desarrollar las mismas habilidades al mismo tiempo, y todos deben recorrer un camino idéntico en la trayectoria educativa. Para mí, el reto de personalización que comienzo a ver ahora, yo diría que es un reto que uno puede comenzar a atender utilizando las grandes ventajas del desarrollo tecnológico. En la educación superior nosotros hacemos lo mismo que en la educación primaria y básica. Es que intentamos que todos los ingenieros civiles sepan lo mismo, igual que todos los odontólogos, los médicos, los biólogos, o los terapistas, o los sociólogos. Esperamos que todos lleguen al mismo nivel de conocimiento en una malla curricular que es idéntica para todos, con muy poca flexibilidad, y trabajamos como si los individuos fueran idénticos. Y creo que una de las tareas hacia adelante que se debe ser facilitada por el cambio tecnológico es que podamos hacer una oferta mucho más cercana a las aspiraciones, a los talentos especiales y a las necesidades, digamos, de los individuos también en su entorno social y sus regiones. Al final, pues el proceso educativo tiene como objeto de formar seres felices, y una vez se pregunta si de verdad estamos formando personas para que sean felices o simplemente para que se vinculen como una capacidad, digamos, laboral. El segundo punto que voy a destacar en esta partecita es el reto de la segregación social, que yo creo que es muy notable en la estructura del sistema. Y eso lo puedo sintetizar en una frase simple, es decir, los pudientes estudian con los pudientes. Entonces, la misma oferta ya se vuelve diferencial porque no se puede ofrecer la misma calidad a las personas que tienen orígenes en clases diversas. Y si la educación es el motor principal de movilidad social, entonces lo que estamos haciendo todo el tiempo en el sistema educativo es incrementar las brechas, que es un tema que ya pues se refirieron también los panelistas anteriores. Como resultado del COVID-19 vamos a estar en dirección contraria a la equidad, y la tendencia va a ser a pronunciar y a profundizar más las brechas. En Colombia, el 40% de la población no tiene acceso a la tecnología de la revolución digital. El 60% tienen de alguna manera acceso, sea vía redes de comunicación o vía redes de internet. Y por supuesto, como ya se dijo anteriormente, uno de los elementos más importantes para poder equilibrar la balanza, tratar de igualar las oportunidades,
es lograr que tengamos una disminución de las distancias en capacidad de utilización de tecnología. Debemos llegar con redes a todo el país, a todos los niveles sociales y, como decía anteriormente uno de los panelistas, también la capacidad de apropiarse de la tecnología va a ser un elemento fundamental, porque lo dijo el viceministro. Yo, digamos, dejo aquí, ya creo que tengo más o menos mi tiempo completo. Hay otros temas sobre los que quiero participar en el panel y pues creo que más adelante voy a intentar hablar sobre lo que llamamos las competencias socioemocionales de los estudiantes, que vamos a hacer para poderlas integrar en el proceso formativo. Sí, de Muchas acuerdo. gracias. Pablo Orozco, en la segunda intervención lo podremos ampliar. Doy entonces la palabra al doctor César Caballero para que vamos cerrando la reflexión alrededor de esta primera pregunta de retos y desafíos. Le doy la palabra al doctor Caballero. Buenos días, mi agradecimiento a Uniminuto, al padre, a León Darío y a todos ustedes. Lo primero que yo quisiera enfatizar es que en este contexto colombiano, por lo menos, nosotros realmente no hemos pasado a la virtualidad. Lo que tenemos es una presencialidad remota con unos enormes retos de calidad. Entonces, lo primero que yo quisiera señalar es, no estamos en virtualidad, sino que estamos en una cosa extraña que yo llamaría presencialidad remota. Lo segundo es que en este ejercicio hay unas enormes limitaciones que ustedes ya lo han señalado en términos de calidad. Mi firma ha hecho varios estudios para cerca de 35, 36 universidades en Colombia y normalmente para estudiantes, profesores y empleadores la educación virtual es sinónimo de baja calidad. Y esa es una brecha que hay que, eso es un muro que hay que tratar de romper, porque digamos, hay una percepción sobre el tema de la calidad. Pero adicionalmente, muchos de los temas de virtualidad asumen que la gente tiene unas competencias de educación básica, primaria y secundaria, con la que realmente no todos llegan. En el caso colombiano, solamente el 6.8% del mercado laboral es bilingüe. Entonces, todas esas maravillas de educación virtual con acceso a conocimiento que están en inglés, tienen muy limitado acceso. En matemáticas y en comprensión lectora, nuestras pruebas Saber 11 y las pruebas de PISA muestran que hay un rezago muy grande. Y hay toda una serie de limitaciones de conectividad que en la vida real hacen que la educación tenga complejidades. Yo me voy a tomar ahora el atrevimiento de colocar dos videos que les voy a pedir que me coloquen, de una niña que se llama Andrea Rosado, que es cartagenera, una ciudad en Colombia de 1 millón de habitantes, que ella básicamente recibe audios de gente de la vida real y hace esto. Si por favor la podemos colocar en este momento. El primero es la experiencia de un estudiante en Cartagena. Por favor. Vamos a ver si funciona. ¿Se pudo? No tiene audio. No sé si se está viendo, se está escuchando. Bueno, yo voy a continuar y cuando lo pongan, bueno, parece ser que ahora sí va a funcionar. ¿Alguien lo escucha? No, no hay audio. No hay audio. Bueno, voy a seguir, vamos a ver si adelante lo podemos mostrar. No, si paran ahí. En concreto estamos ante un reto de deserción. Nosotros ahora estamos haciendo trabajos para 3 universidades. Estamos hablando de que hay una deserción que puede ser entre el 60 o el 30% de la matrícula. Ya hay un reto porque las universidades normalmente conocen información de sus estudiantes, pero no de los hogares. Y uno de los elementos que hemos notado es que la decisión de continuar o no continuar tiene que ver con la experiencia que han tenido los estudiantes en esta presencialidad remota. De esa manera, pues las universidades hoy tienen que hacer
un estimado de qué es lo que va a pasar con esa deserción y particularmente qué se puede hacer en este segundo semestre del 2020 para poder traer gente de nuevo que deserta en el primer semestre del 2021. Y quiero terminar con dos cosas más, que me queda un minuto y medio para esto. El New York Times publicó hace unas 3 o 4 semanas, ustedes probablemente lo vieron, un artículo que hablaba sobre cómo el contacto personal va a ser un lujo y cómo, con una de sus frases más duras, decía que la educación virtual era para pobres y tontos. Y mostraba cómo el grueso de los colegios de élite en Estados Unidos ya están prometiendo una educación casi libre de pantallas, en donde la gente se contacte y se eduque. Dice el artículo de New York Times que ya Estados Unidos probó la experiencia fordista de un sistema de educación que tenía analfabetas funcionales que podían pedir un McDonald's y cumplir unas instrucciones dentro de la fábrica. Y que ahora en este mundo digital el gran problema, ustedes lo han dicho, es la calidad y cómo no educar analfabetas que simplemente sean digitales y que puedan hacer oficios digitales. Y termino con esta reflexión. Escuchándolos, y yo tengo este convencimiento que probablemente hacia adelante nosotros deberíamos tener una educación que yo llamaría mixta, flexible y con gran autonomía. Una educación, por ejemplo, que tenga pocas clases presenciales, algo así como de 10 o 15 personas, 1 hora al día, un par de horas al día, 2 horas al día, que ofrezca la universidad una diaria en que se puedan reunir 300 o 600 personas, con reuniones con su tutor una vez cada 15 días o cada 20 días, con muchas horas de trabajo personalizado, con lecturas, videos y pantallas. Pues la novedad de este sistema educativo es la novedad inventada en el año 1096 por la Universidad de Oxford y seguida por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Porque esa es la educación que ofrecen hoy Oxford y Cambridge. Una educación con enorme autonomía, con una gran flexibilidad, pero que obviamente cuenta con la que educación básica, primaria y secundaria forma bien a los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor César Caballero. Agradecemos esta primera ronda a todos nuestros panelistas. También quiero resaltar la Rectoría de Sede Principal de Uniminuto y su Centro Progresa por haber concretado que nos acompañaran estos expertos de la educación superior. Mientras que nos vamos preparando para la segunda ronda de preguntas, voy a dejar como unas grandes líneas que recogen lo que ustedes nos han compartido en el día de hoy frente a esa pregunta de retos y desafíos. Entonces, lo primero es que esta pandemia no es que nos esté presentando nuevos retos o desafíos diferentes, son desafíos que ya veníamos sintiendo, que ya los veníamos mencionando y poniendo sobre la mesa en las instituciones de educación superior. Lo que pasa es que ahorita tenemos que hacer una ruta y una estrategia urgente para atender cada uno de esos retos. El primero que nos presenta nuestro primer panelista es la urgencia, bueno, nuestro primer panelista y todos coincidieron en lo mismo, es la urgencia de la innovación en una educación inclusiva. Lo que tiene esta pandemia, lo que nos puede traer esta pandemia es que esas brechas se hagan más grandes en el acceso. En nuestros jóvenes en América Latina ya son excluidos de la educación superior y lo que podría traer esta pandemia es que esas brechas se hagan más hondas. Nos hablaba el doctor Paulo Orozco de esa segregación social que sigue siendo un reto que las instituciones de educación superior debemos enfrentar. Ese segundo desafío que se pone también sobre la mesa es una sociedad crecientemente digitalizada y cómo nosotros como instituciones nos debemos preparar para apoyar a esos estudiantes que se encuentren en condiciones desiguales de acceder. La calidad sigue siendo otro reto fundamental y un reto superior en este momento, pues donde tenemos que atender diversas aristas de la educación superior, de unos currículos inclusivos novedosos. Otro planteamiento que hacían nuestros panelistas es frente
a la gobernanza de nuestras instituciones de educación superior, cómo hacernos más flexibles, cómo adaptarnos y cómo vamos a un paso adelante, ¿sí? Dentro de esas nuevas aristas que ha ido ganando la educación superior en medio de esta emergencia es el manejo de la incertidumbre, ¿sí? Y cómo las alianzas y las redes cobran fuerza en este momento de distanciamiento social que tenemos, cómo esas alianzas y esas redes tienen que llevar a fortalecer esa confianza dentro de esta misma gobernanza de las instituciones de educación superior. Se planteaba la urgencia de esquemas sostenibles para las instituciones de educación superior que no nos lleve a depender únicamente de las matrículas, sino de otras variables que apoyen esa sostenibilidad. También hablábamos de la resignificación de la presencialidad, de las ventajas que nos trae esta virtualidad, pero también cómo nos tenemos que preparar para ese acceso tecnológico con equidad, para esa apropiación de la tecnología por parte de nuestros docentes, y aquí se presentaban también varios retos frente a la docencia, frente a unos currículos globales, ¿sí? Y aquí el doctor Pablo Orozco señalaba, era enfático en señalar esa pertinencia y personalización de la oferta que atienda talentos variados de nuestros estudiantes, unas mallas curriculares diversas, una oferta cercana y variada. Y cierro con una frase del doctor Marmolejo, y es que ojalá no volvamos a la antigua normalidad, pues porque necesitamos hacer cambios sociales profundos, cambios económicos profundos en nuestro modelo de desarrollo, en la forma de interactuar con el ambiente, con el planeta Tierra. Dejo esta primera ronda de preguntas y nos preparamos ya con preguntas específicas para cada uno de nuestros panelistas. Le doy entonces la palabra nuevamente al doctor Francisco Marmolejo con la siguiente pregunta, doctor Marmolejo: ¿de qué forma se deberían configurar los sistemas de educación superior en el mundo para atender, entre otros, los desafíos que supone esta pandemia y esta nueva normalidad social y económica que estamos viviendo? Le doy la palabra. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, yo creo que sería aventurado pretender, digamos, idealizar un sistema de educación superior en las circunstancias actuales, desde el punto de vista de que hay, por supuesto, una gran cantidad de variantes en los contextos locales, nacionales, a las cuales definitivamente hay que responder. Pretender, diríamos, llegar con una solución mágica me hace recordar la frase aquella que señalaba que para todo problema complejo hay una solución sencilla, pero siempre incorrecta, porque naturalmente para realidades complejas necesitamos respuestas también que reflejen tal grado de complejidad. Sin embargo, a mí sí me parece que este es el momento en donde tenemos que seriamente cuestionarnos muchos de los dogmas, muchos de los supuestos que hemos tenido históricamente acerca de la educación superior. Si no lo hacemos ahora, nunca lo volveremos a hacer. Si no nos sentamos seriamente a cuestionarnos, por ejemplo, ¿qué tan obsoletos son nuestras cargas académicas en las instituciones de educación superior? Ya lo decía uno de mis colegas en el panel ahora. ¿Qué tan cargada está la malla curricular de las instituciones de educación superior? ¿Son nuestros sistemas de aseguramiento de calidad realmente promotores de la innovación o se han convertido realmente en inhibidores de la innovación en aras del prestigio y en aras de la acreditación misma? Los estudiantes están aprendiendo por lo que les enseñamos en el salón de clases, a pesar de lo que les enseñamos en el salón de clases o incluso independientemente de lo que les enseñamos en el salón de clases. ¿De verdad los rankings son tan importantes? ¿La internacionalización debe ser solo movilidad de estudiantes? ¿Para qué es al final de cuentas la educación?
¿Es para preparar para el empleo o para preparar para la vida y para una ciudadanía responsable? Son solamente algunos de estos cuestionamientos que yo creo que si nos atrevemos a formularlos, esto nos va a llevar precisamente a encontrar algunas salidas acerca de esta necesaria reconfiguración de nuestros sistemas de educación superior. Me atrevo a sugerir que es posible y debemos trabajar para contar con sistemas más articulados de educación superior, a lo que yo me refiero como los verdaderos ecosistemas de educación e innovación en la educación superior. ¿Por qué tenemos todas las instituciones que tratar de emular lo mismo? Bueno, en ocasiones los mismos sistemas de acreditación nos fuerzan a eso. Entonces, ¿cómo lograr un sistema que esté más articulado entre diversos tipos de instituciones que conforman ese ecosistema diverso y también con los niveles previos de la educación? Yo creo que una de las grandes, diríamos, descubrimientos, que no son nuevos, pero que de alguna manera se han puesto en evidencia claramente en este contexto de la crisis, es que nuestros sistemas de educación superior están básicamente desconectados de los sistemas previos de la educación. No tenemos ninguna conexión. Y eso, al final de cuentas, nos afecta a todos. Es muy fácil para nosotros en la educación superior echarle la culpa a los niveles previos acerca de la mala calidad de la formación de estudiantes, pero al final de cuentas es el problema nuestro y también es una solución nuestra. Entonces, primer tema es el de sistemas más articulados de educación superior. El segundo tiene que ver, por supuesto, con la reconfiguración de un sistema en donde haya más diversidad institucional. No tenemos que pensar en que todas deban ser universidades de investigación. Debemos pensar en sistemas que tengan mayor diversidad interinstitucional. Tercero, una necesaria y urgente adecuación de los marcos regulatorios y de los sistemas de acreditación y de aseguramiento de la calidad. Entiendo que en Colombia hoy es un tema de discusión, me da mucho gusto. Ciertamente una primera, diríamos, limitante que resulta por la virtualidad es que nuestros sistemas no están preparados. En muchos países hemos visto que solamente se permiten muy pocos cursos que no sean presenciales. Bueno, ahora la realidad nos ha forzado a reconocer que esto no es posible. Entonces, creo que tenemos que adecuar estos sistemas de aseguramiento de la calidad y los marcos regulatorios a una mayor flexibilidad. Y esto nos lleva a la cuarta recomendación, que es tener, diríamos, imbuir un principio de gran flexibilidad, ya lo decían, en nuestro sistema de educación superior. Hay una altísima carga académica, hay una altísima secuencialidad en nuestros programas académicos, hay una gran endogamia en nuestras instituciones de educación superior. Yo creo que tenemos que pensar en más esquemas de microformación con que nos lleven a una macro preparación. Y por supuesto pensar en sistemas en donde los profesores sean más bien facilitadores del conocimiento y que los estudiantes asuman un papel más de actores o actrices de su propio proceso de aprendizaje. Dos elementos más, una explícita interfase con la empleabilidad y con la comunidad. Uno más, me parece que en una reconfiguración del sistema tenemos que tomar en consideración mayor cultura de la evidencia. Muchas de nuestras decisiones las basamos en anécdotas y en emociones, no en evidencia, y creo que en las instituciones y sistemas de educación superior tenemos que producir más evidencia. Y finalmente concluiría diciendo que pensemos, soñemos en sistemas de educación superior en donde logremos retomar lo esencial, regresar a la esencia. La educación superior, al final de cuentas, es el espacio, en el último espacio, en todo el espectro del sistema de la educación, en donde podemos contribuir a formar ciudadanos para un futuro incierto, ciudadanos con un mayor sentido de responsabilidad con su comunidad y, por supuesto, con un mayor sentido de competitividad profesional. Muy bien, doctor Marmolejo. Profesor Brunner, ¿cómo encajan estos desafíos planteados en las prioridades de la educación superior en América Latina? A ver, yo diría que uno de los riesgos que tiene, de los muchos que trae consigo el impacto de la pandemia y sus efectos desarticuladores en la cotidianidad de nuestras sociedades,
es que de repente olvidemos las enormes inercias de la trayectoria que tienen los sistemas de educación superior y que por un rato soñemos con que en realidad todo está ahora abierto a la posibilidad del cambio y que en realidad los cambios todos van a poder hacerse una vez que salgamos de esta situación y que las capacidades de los sistemas y de las instituciones para alterar su funcionamiento, para cambiar y volverse disruptiva es enorme. Bueno, yo creo que si uno parte de ese supuesto, lo más probable es que se va a equivocar y que se va a frustrar. Y por eso las prioridades que yo me imagino son muy importantes de poner ahora por delante. La primera es la necesidad, si es que queremos realmente cambio a nivel de las instituciones, es tener un liderazgo para el cambio, que es algo distinto de la efectividad del gobierno o de la gobernanza. Es que efectivamente en las instituciones exista un núcleo de liderazgo capaz de orientar y de producir, con el acuerdo de estas instituciones que tienen elementos importantes de colegialidad, de producir los cambios, ¿no? Esta institución, como decía el rector de la Universidad de Notre Dame, que acuñó algo que después en la literatura se conoce como la paradoja de Hesburgh, ¿no? Que era esta institución que es de las más provocadoras de cambio y de innovación en las sociedades, es simultáneamente una de las instituciones más conservadoras hacia adentro que pueden existir. Y efectivamente los académicos sobre todo sabemos la enorme resistencia al cambio que tienen nuestras instituciones. Y por lo tanto, si aspiramos a un cambio de cierta significación a la salida de esta etapa actual, tendrá que haber un liderazgo de cambio muy potente, ¿no? Porque también uno podría ponerse frente a la hipótesis, yo como sociólogo debo hacerlo, que en realidad a la salida de esto lo que venga es una ola conservadora, es que la gente busque certidumbre, busque aferrarse a lo que conoce, busque mantener las prácticas antiguas, busque volver otra vez a aquello que le dio en algún momento seguridad y certidumbre, ¿no? Ahora estamos en una especie de etapa intermedia en que estamos soñando con que se va a abrir completamente esta nueva posibilidad, pero yo creo que hay que ser muy cuidadoso porque en realidad sin liderazgo de cambio en las instituciones y sin políticas nacionales que hagan posible ese cambio, lo más probable es que el sistema vuelva a reajustarse en torno a su propia conservación. Lo segundo que hay que decir ahí es que en realidad el cambio que estamos queriendo y que muchas veces sabemos se necesita, se va a tener que volver compatible en los próximos 10 años con una gestión de la escasez. Yo no puedo imaginar que en ninguno de nuestros países de América Latina, que van a vivir, como acaba de decir la CEPAL, una nueva década perdida, vayamos a tener abundantes recursos que muchas veces son un gran facilitador del cambio. Vamos a estar gestionando en las universidades la escasez, la no contratación de nuevas jornadas completas de los nuevos jóvenes doctores para que hagan investigación, los grandes cambios de infraestructura, de laboratorios, de tecnología para la docencia, etc. Nada de eso va a ser fácil porque efectivamente los recursos humanos y los recursos de financiación van a ser extremadamente limitados en la etapa que viene y eso por los próximos 10 años. Enseguida, claro, el desafío más importante y la prioridad primera ha de ser la reorganización de la docencia, porque finalmente si hay algo en común que hacen nuestras 10.000, 11.000 instituciones en América Latina, cada una con sus particularidades, es docencia. Y por lo tanto habrá que enfrentar el problema de que tenemos, vamos a decir así, el término es feo, pero un paquete que no es puramente tecnológico, que se ha constituido a lo largo de los siglos en las universidades, que es el paquete de la tecnología presencial que conlleva un cierto tipo de currículum, un cierto largo de las carreras, una determinada arquitectura de grados y de títulos, una forma de enseñanza dentro de la sala de clase, unas metodologías pedagógicas, unas formas de evaluar, etcétera, etcétera.
Y muchas veces hablamos del cambio necesario como que fuese un cambio básicamente de la presencialidad a la distancia, sin considerar de que en realidad la presencialidad es un paquete complejo de muchísimas dimensiones imbricadas que cuesta mucho efectivamente desmontar porque tiene el peso y el prestigio de un sistema que ha funcionado. Finalmente, la educación superior, de ser una educación superior de super élite hasta hace 50 o 60 años en América Latina o menos, hoy día es una educación superior cuasi universal en muchas de nuestras sociedades y en todas las restantes de gran y acelerada masificación. Y entonces, el sistema docente, como sistema concebido como un sistema coherente de diversos parámetros y de diversos aspectos, necesita ser cambiado, pero pensado el cambio, digamos, en el conjunto de estos parámetros. Y finalmente, cambios en la tercera misión. Yo creo que ahí el cambio más importante como prioridad es no entender la tercera misión precisamente como una tercera misión, o sea, como algo aparte de lo que hacen las. Bueno, doctor José Joaquín, hemos perdido su sonido, no se preocupe, mientras que se vuelve a restablecer la señal. Si el viceministro, el doctor Luis Fernando, nos pudiera hablar sobre algunas medidas que ya está implementando o que va a implementar el gobierno nacional frente a estos retos, frente a estos cambios. Muy bien, doctor Brunner, lo perdimos por un momento. Si quiere finalizar. No. Sí, ya lo escuchamos. Ya, está bien, adelante. Súper bien. ¿Quiere finalizar o le damos la palabra al viceministro? Le estaba diciendo que con estos cambios que usted está planteando, si el viceministro nos pudiera ilustrar algunas de esas medidas que está implementando el gobierno nacional para asumir esos nuevos retos que nos está generando el COVID-19. Bueno, Margarita, va a tratar de ir con agilidad sobre esas medidas, a ver si me queda un par de, aunque sea un minutico, para poder hacer unos comentarios frente a las intervenciones anteriores. Lo primero es, nosotros establecimos 4 etapas para abordar las medidas frente al COVID-19. ¿No? La primera era una etapa de alistamiento normativo. Necesitábamos, evidentemente, como bien lo dijo Francisco en su intervención, revisar ese marco regulatorio para generar la flexibilidad. Eso ha sido la máxima absoluta desde el gobierno nacional en este momento, y es flexibilidad en el sistema. Entendemos el reto del que estamos, entonces lo primero que nos abocamos a hacer era un alistamiento normativo que le permitiera al sistema tener la flexibilidad suficiente para acomodarse a esta nueva situación. La segunda fue un tema de preparación digital. Entendimos los retos, lo mencioné anteriormente, esos retos de acceso que sociedades como la colombiana todavía tiene, y en ello empezamos a hacer todos los esfuerzos, y aquí el esfuerzo conjunto con el Ministerio de las TIC ha sido muy importante, que nos permite tener nuevas medidas que solucionen los problemas de accesos. No se solucionarán en un 100%, por cuanto el país venía de un rezago en toma de decisiones frente a la conectividad del país, y solo hasta el próximo año entrará todo el tema de última milla de conectividad a los hogares luego de su paso por el legislativo el año pasado. La tercera etapa fue entender que teníamos que abocarnos a generar medidas sobre el bienestar de la comunidad académica, y en especial el tema de salud mental. En Colombia llevamos desde el 20 de marzo en medidas de aislamiento preventivo, que tiene un gran impacto sobre la salud mental de los colombianos y de la comunidad académica. Entonces,
Aquí arrancamos con la Asociación Colombiana de Psicología, con ASCUN, con el SUE, la Red TTU, etcétera, las demás asociaciones y toda la institucionalidad del sector, liderados por nuestro CESU, el Consejo Nacional de Educación Superior, que le permita a todos tener acceso a contenidos gratuitos sobre el manejo de la salud mental de los colombianos. Hoy tenemos esos contenidos a través de la aplicación Aprender Digital, que además tiene acceso por el Coronap, la aplicación del Gobierno Nacional. La cuarta etapa fue pensar cómo estructurar los retos que el COVID-19 presenta sobre el 2020. Y en esos retos establecimos diferentes mecanismos para poder abordarlos. El primero, medidas financieras. Era claro que necesitábamos tomar unas medidas de alivio financiero para nuestro sector. Ellos estuvieron encaminados, tanto recursos que van a las instituciones de educación superior para que tengan una inyección y un mayor flujo de caja. Con esto generamos a través del Fondo Nacional de Garantías unas líneas de créditos por 1.5 billones de pesos con garantías superiores al 80%, que le permite a las instituciones tener este aire tan necesario durante el año. Una línea con FINDETER por 200.000 millones de pesos que irriga hacia programas de complementariedad en la matrícula, ¿no? Que va a los beneficios directos de los estudiantes y de los jóvenes con mayor vulnerabilidad en Colombia. Una siguiente medida de complemento de pago de matrícula por 97.000 millones de pesos para los estudiantes de mayor vulnerabilidad en las instituciones de educación superior públicas, no solo aquellos que acceden, sino los que están en toda la cadena formativa, en todos los semestres, que le permite bajar esos números de deserción que se pueden empezar a proyectar, porque lo que les decía en un principio, dos temas, el tema de acceso y el tema de permanencia es fundamental. Necesitamos que los recursos que se inyecten en el sistema de educación superior vayan a generar permanencia en la educación superior. Colombia todavía tiene unos niveles altos comparados regionalmente y el profesor José Joaquín, experto en los estudios comparativos, nos podrá dar cuenta de ellos, pero un 47% de deserción en educación superior todavía sigue siendo un porcentaje muy, muy alto, y por eso los esfuerzos deben ir encaminados hacia una mayor permanencia. Y luego utilizar al ICETEX como una gran herramienta de generación de estos auxilios directos hacia las familias colombianas, a través de tasas pensadas de reducción de intereses hasta el IPC, de ampliación de plazos, una cantidad de medidas que nos permitan tener un paquete muy integral, tanto para las instituciones como para las familias. El segundo fue el trabajo que arrancamos con los lineamientos de protocolo en bioseguridad y sanitarios. En esta semana estamos terminando ya el trabajo con todas las instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, donde en conjunto estamos estableciendo estos lineamientos que luego van a tener que ser articulados con los gobiernos locales para el manejo gradual de lo que va a ser los siguientes meses de aquí al finalizar el año. Uno de los tercer punto que establecimos en los retos de 2020 fueron las medidas frente al sistema de aseguramiento de la calidad. Como lo decía anteriormente, la flexibilidad aquí es fundamental. El funcionamiento no presencial de CONACYT y del CNA, que nos permita tener todos los procesos, tanto de registro calificado como de acreditación de alta calidad, mediados por la tecnología, que no requiera hacer las visitas presenciales, el funcionamiento a través de herramientas tecnológicas, de tal manera que nuestro sistema, uno, no pare, y dos, le pueda responder a esas necesidades de poder hacer las reformas lo más ágilmente posible. Cuarta medida fue un tema de el Plan Padrino y el Laboratorio de Innovación Académica que hemos constituido. El Plan Padrino surgió como una de las necesidades
en el tema de preparación digital. 126 instituciones de educación superior se han unido a este programa, en donde comparten ampliamente todas sus capacidades tecnológicas, y aquí quiero decir que la solidaridad del sector de educación superior ha sido increíble. Tenemos instituciones con mayores complejidades apadrinando otras que estaban mucho más atrás en su transformación digital, y esto nos permite también transferir estas capacidades a esos estudiantes que ahora tienen acceso a plataformas, docentes que tienen acceso a capacitación digital, a capacitación en herramientas pedagógicas, a compartir conocimientos y experiencias que nos permitan a todos en una mayor articulación del sistema, como lo establecía Francisco. Así que ha sido una gran oportunidad que en Colombia hemos aprovechado, y el sector ha aprovechado de una excelente manera, y aquí reconocer el trabajo que Uniminuto también ha tenido en nuestro plan padrino, porque ha sido un gran abanderado de compartir sus capacidades con otras instituciones. Y el laboratorio de innovación que veníamos ya diseñando, y encontramos que en medio del manejo de la crisis por COVID-19 debíamos repotenciarlo, y hoy en día tenemos ahí unos primeros pasos para esa transformación digital de nuestro sistema, que vamos a tener que tener la capacitación docente, los modelos de acompañamiento para la implementación de innovación educativa. Esto es fundamental. Algunos hablaban sobre las mismas herramientas y las mismas recetas para problemas nuevos. Evidentemente necesitamos revisar la oferta, y esto me permite, y con ello termino, ir a esos comentarios sobre el rol de la educación superior como un gran dínamo de innovación, ¿no? Y claramente, y José Joaquín bien lo decía, este es un sector con una gran resistencia al cambio, y así somos, ¿no? Internamente nos resistimos al cambio, tenemos instituciones lentas en el manejo de los cambios, pero al mismo tiempo la generación de conocimiento al interior de las aulas a través de todos los proyectos de investigación que se hacen que las demás instituciones se vuelvan ágiles frente al cambio. Entonces yo creo que uno de los retos que tenemos ahora es cómo compaginamos lo que desarrollamos en generación de conocimientos en educación superior y en CTI, y cómo adaptarnos institucionalmente como sector a tener mayor agilidad en el cambio. No vamos a cambiar todo de la noche a la mañana, pero sería una oportunidad desperdiciada si no entendemos que se pueden generar algunos cambios en este momento, y que hay instituciones que deberían tener un rol de innovación mucho más fuerte en este momento. Muchas gracias, Margarita. Viceministro, medidas muy claras, medidas tangibles y necesarias en este momento que vivimos. Profesor José Joaquín, antes de darle la palabra al doctor Paulo Orozco, quisiera que finalizara con algo que usted denunció sobre el cambio en la tercera función. Sí, cuando se interrumpió la comunicación, usted mencionaba la reorganización de la docencia y nos iba a compartir algo con respecto a la tercera función de la educación superior. Gracias. Nada, simplemente quería decir eso, que la llamada tercera misión, en vez de seguir proyectándose como algo separado de las funciones centrales de producción, transmisión de conocimiento que hacen las universidades, tiene en la etapa que viene que explorar la posibilidad de incorporarse mucho más directamente al interior de los trabajos de docencia y de investigación. Tiene que haber un sentido mucho más práctico y de relevancia y pertinencia, como decía Pablo esta mañana, para que efectivamente estos cambios que soñamos de la universidad no terminen siendo frustrados por la enorme resistencia y conservadurismo estructural de las instituciones. Y tal vez algo que podría ayudar es acercar la tercera misión y transformarla en primera y segunda misión simultáneamente. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, doctor Paulo Orozco,
Usted ha tenido un liderazgo muy importante en el programa de Naciones Unidas frente a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Lo que hace esta pandemia es profundizar esas condiciones de pobreza y de desigualdad social en América Latina. ¿Qué aportes esperan de nosotros como instituciones de educación superior? ¿Y qué siente usted que va a pasar con esas metas de los ODS? ¿Las vamos a alcanzar? ¿Nos vamos a distanciar? Cuéntenos un poco al respecto. Sí, mire, todas las metas, o digamos todos los objetivos de desarrollo tienen que ver con la educación. Si lo que se pueda pensar que tiene que ver con salud, con equidad de género, con responsabilidad social, responsabilidad de consumo, fundamentalmente tiene que ver con el proceso educativo, de manera que el proceso educativo está íntimamente pegado a todo lo que uno quiera de los ODS. Yo quisiera como tratar de redondear detrás de eso la importancia de la formación integral del individuo, digamos, los aspectos que tienen que ver con la vida social y que yo creo que realmente en el modelo de educación remota o a distancia no es posible conseguirlos. En varias de las intervenciones hemos escuchado de la importancia de la resignificación del campus, y lo que yo quiero es un poco como compartir mi visión en esto, diciendo que las competencias socioemocionales de los estudiantes fundamentalmente se desarrollan en el campus. Es en el campus donde logramos compartir socialmente. En el campus es donde logramos aprender a tener rasgos y primeros manejos de liderazgo, si se quiere. Yo no quisiera decirlo así como en un webinar de esos, pero el 90% de lo que yo aprendí lo aprendí con mis compañeros en una cafetería. Realmente no lo aprendí en el salón de clase. Yo creo que esa experiencia es más general que particular mía. El contacto entre personas, el poder mirar a los ojos a otro, es un elemento fundamental en el tema de la formación. Yo creo que tenemos que atrevernos a cambiar el campus aprovechamos la educación remota para muchas cosas, seguramente un porcentaje alto de lo que es la parte puramente, digamos, que se puede hacer con autoformación, autoaprendizaje y con asesoría externa, pero debemos tener el campus para que el estudiante tenga de verdad experiencias muy ricas de debate con los compañeros y con el tutor, un poco en la dirección en que se mencionaba anteriormente. El mirar al tutor a los ojos y poder conversar con él es fundamental. No podemos hacer eso a distancia. Los amigos que todos tenemos, yo creo, más del alma, fueron los compañeros de la universidad. Uno necesita sentirse parte de una cohorte de formación en la universidad, y el modelo puramente virtual no lleva nada de eso. Un elemento que se mencionó que yo creo que es también sumamente importante, creo que el doctor Marmolejo lo mencionó. Nosotros necesitamos seres humanos que tengan espíritu de cooperación, espíritu de colaboración. Eso lo logramos cuando tenemos oportunidades de trabajar cooperativamente con otros, donde podemos elaborar un informe de laboratorio con otro compañero y aprendemos a trabajar en grupo. Para mí, todos esos aspectos de la formación que no tienen que ver con la disciplina particular y la formación particular, sino que tienen que ver con la formación del ser humano, que es al final, en mi primera intervención hablé de poder formar seres que van a ser felices, que van a ser íntegros, que van a ser éticos. La ética se aprende también compartiendo, la ética no se aprende. De verdad, uno no puede aprender ética sentado frente a la pantalla de un computador y leyendo textos. La ética se aprende en la relación con los demás.
todos los valores de lealtad, etcétera, se encuentran en la comunidad. Entonces yo, digamos, quiero terminar insistiendo en que para los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ver con múltiples aspectos del ser humano como ser humano, necesitamos que el ser humano se forme integralmente, y para eso en el campus no necesitamos tener a los estudiantes todos los días en el campus. Necesitamos que un estudiante vaya a un campus universitario que se va a resignificar, porque se vuelve un espacio donde él puede cooperar, puede comentar, puede debatir y puede mejorar todas sus competencias socioemocionales. Muchas gracias. Sí, gracias. Esas competencias que se ven en este momento truncadas, pero también ese contacto y esos trabajos de prácticas que los estudiantes ahora no están pudiendo realizar, que es también donde se puede aprender esa ciudadanía, esa cooperación y esa solidaridad que nos mencionaba el doctor Francisco Marmolejo, pues también se han visto interrumpidas en este momento. Para ir cerrando nuestra segunda ronda de preguntas, le quiero dar la palabra al doctor César Caballero. Sí, en este momento nuestros jóvenes tienen enormes expectativas en materia social, en materia económica. ¿Cuál debe ser esa respuesta de nosotros como instituciones de educación superior para estos jóvenes que están expectantes frente a lo que nosotros podemos ofrecer? Para contestar voy a arrancar con una cifra del mercado laboral colombiano. El DANE una vez al año pregunta a las personas: el empleo que usted tiene hoy, ¿cómo lo consiguió? Y todavía estamos en el 64% de las personas empleadas en Colombia lo consiguieron por contactos, amigos o familiares. Con esto quiero amarrar con varias de las cosas que se han dicho acá, y es: la educación superior no es solamente para formar para competencias del trabajo, sino también para permitir socializar, para formar un pensamiento crítico, para ayudar a la gente a dudar de las cosas y para interactuar. Buena parte del capital social con el que muchos de nosotros contamos se va a formar es en el contacto con las universidades, y yo creo que ahí hay uno de los retos. Yo, como les he dicho, he visto muchos esfuerzos de universidades en Colombia. Voy a colocar dos extremos sin mencionar la universidad, pero cuando contactamos egresados de una universidad X, cerca del 90% nos contestan contentos, alegres y con un vínculo emocional frente a la universidad. Y en otra universidad, cuando hicimos el mismo ejercicio con sus egresados, solamente el 4% nos contestaron. Y el grueso de ellos, además, con ciertos mensajes de no quiero tener contacto con esa universidad que no me ha significado cosas. La tasa de empleabilidad de la primera es enormemente más alta que la segunda. Y yo creo que en eso tenemos que garantizar, las universidades tienen que garantizar a los estudiantes que hay un vínculo emocional, un vínculo de interacción humana, un vínculo de interacción social y un vínculo de formación de capital. Segundo tema que quiero señalar es conversar un poco con las cosas que se han dicho acá. Y yo estoy de acuerdo, no hay fórmulas mágicas, no hay una sola fórmula, no hay un solo tipo de educación ideal. Y me parece que uno de ustedes mencionó que deberíamos tener una oferta institucional que sea amplia y que permita que la demanda individual de los estudiantes se pueda desarrollar allí. Me parece que ese es, digamos, uno de los esquemas en los cuales podríamos estarnos moviendo. Lo segundo, se ha enfatizado mucho el tema de la seguridad frente a la incertidumbre. Las universidades son instituciones tradicionales que tratan de moverse sobre certezas y no sobre incertidumbres. Y yo ahí simplemente quiero decir, yo me dedico a los temas de estadísticas y hay alguna reflexión que se ha hecho en el pasado, y es, pues normalmente en la formación matemática que nosotros recibimos, uno arranca pues con las matemáticas básicas, luego pasa a la aritmética, algo de geometría, y luego pues en la cúspide de la formación matemática, por lo menos en Colombia, está el cálculo. A mí me parece que deberíamos colocar sobre eso un paso más en esa pirámide, que es la formación en estadística, porque las estadísticas son las matemáticas de la incertidumbre, del riesgo, de equivocarse, de saber que cada vez que yo pronuncio un dato estadístico hay un margen de error, es decir, que yo puedo estarme equivocando. Y me parece que en ese sentido es parte de lo que deberíamos tener. Dos cosas adicionales que ustedes han mencionado. Yo creo que tenemos preguntas nuevas.
pero a veces a esas preguntas nuevas las respuestas viejas podrían adaptarse. Yo creo que hay cosas que las universidades han hecho que probablemente son en la esencia de su función social, y vuelvo a señalarlo, el pensamiento crítico fundamentalmente surge en los centros de investigación y en las universidades, y ahí eso hay que mantenerlo y sostenerlo. Y bueno, los encadenamientos, estoy de acuerdo con varios de los que ustedes mencionaron, el encadenamiento entre educación básica, media, la educación superior, pero también los sitios de trabajo. Y yo les digo, yo hoy tengo 52 años y estoy haciendo mi doctorado. Yo casi que toda mi vida, desde los 16 años, he estado en universidades y aspiro, como decía nuestro premio Nobel García Márquez, que deberíamos tener una sociedad que tenga un sistema educativo desde la cuna hasta la tumba. Y yo creo que también las universidades deben pensar que su foco de atención no deben ser simplemente los jóvenes, sino también las personas que desean mantener una formación de educación continua. Y la resignificación de los campus universitarios, que el doctor Orozco ahora señalaba, creo que es enormemente importante, porque en la universidad no solamente se aprende, no son los salones de clase, sino es todo el campus con sus instalaciones deportivas, temas culturales, espacios de discusión. Yo quisiera ahora tomarme el tiempo que queda para intentar yo poner el video, si les parece, si me permiten, voy a hacerlo de esta manera. ¿Me están viendo? Sí. Perfecto. Entonces, aquí va el primero. ¡Chao, pollo! ¡Chao! Los animales no dejan concentrarnos. ¡Oye, compa! ¿Usted qué hace ahí? ¡Oye, compa! ¡Hombre, acá en clase, compa! ¡Acá en clase! Repítame. Carajo, no mira concentrado. Vete, bruje, espera, oye, tú ni más. Desconéctate, cierra YouTube y apaga Facebook, que te cayó el internet, hombre. Espera, que esta gente acá te robó el internet, hombre. Aguanta un momentico, espere. Carajo, va a tocar pararme a coger la señal, hombre. Oye, tú ni más, quítate de ahí, que estoy en clase, hombre, quítate de ahí. Hasta la mierda, el burro, no joda. Profe, repítame, carajo, bueno, esa es un ejemplo desde un estudiante, y ahora quiero mostrarles una experiencia real desde un profesor dictando clases. Debatir el derecho, cuestionar el derecho a fondo. Doctores, regálenme un minuto, por favor. Doctores, aquí estamos. Voy a hacer varias cosas. Pedí un café, a buscar los cigarrillos y a putearte los plátanos. Bueno, yo con eso quiero mostrarles que todos tenemos retos y que la educación real que estamos subiendo. Estos dos son eventos que pasaron en esta pandemia. Esta niña recibe, de hecho, la clase con el profesor, lo recibió ella, y el profesor la autorizó a hacer el TikTok, y el otro tema lo recibió de un amigo. Y esa es la manera como estamos hoy recibiendo la educación, que es altamente preocupante. Termino de mi intervención. Bien, muy bien, muchas gracias. Tenemos ya para finalizar algunas preguntas del público. Esta pregunta es para nuestro viceministro. ¿Cuáles son las sugerencias o las opciones para que nosotros como instituciones de educación superior no dependamos únicamente de las matrículas de los programas? Gracias, Margarita. Yo creo que la pregunta se refería un poco cuando yo hacía la mención del componente de gobernanza y gestión institucional. Y aquí claramente yo remarcaba la alta dependencia que hay sobre recursos ordinarios. Yo creo que las instituciones de educación superior tienen, y lo mencionaba yo, mecanismos de ahorros institucionales. Hay maneras de generar unos patrimonios autónomos. No todos vienen establecidos por donaciones independientes, pero hay diferentes esquemas desde los cuales las instituciones pueden ir asegurando. Y la mención que yo hacía cobra importancia porque podemos ver aquellas instituciones
que en los últimos 20, 30, 40 años han podido ir estructurando aquellos modelos de sostenibilidad financiera que les permitan en épocas difíciles como en la que estamos sostenerse financieramente. Y hacia allá iba el llamado, ¿no? Un llamado para que podamos ir entendiendo diferentes mecanismos. Cuando la curva es ascendente, en Colombia hemos tenido unos últimos 20 años, 25 años de un incremento en el acceso muy importante, y de esa manera poder ir generando mecanismos alternativos para que las instituciones así lo hagan. Y hay que diferenciar muy bien los subsistemas públicos de los subsistemas privados. Hay grandes volatilidades en los diferentes esquemas, y a eso me refería Margarita. Pero aprovecho esta oportunidad para dos comentarios. Uno, y yo entiendo, César, que usted haya tratado de ilustrar un poco con la parodia de los videos del TikTok, pero pues como viceministro de Educación Superior, yo sí tengo que refutarle la aseveración que usted hace, que dice que esa es la calidad de educación que hoy están teniendo los jóvenes colombianos. Yo creo que no es así. Yo remarqué en mi presentación inicial que claramente teníamos un gran reto en Colombia, en América Latina, en muchos países, que es la permanencia de la desigualdad y las desigualdades regionales, y así lo tienen nuestros jóvenes. Cuando con el señor presidente lanzamos Generación E, uno de los puntos fundamentales era poderle llegar a todos los municipios del país. Hoy tenemos uno de los programas de acceso más importantes en la historia de Colombia, que le llega a 1094 municipios. Las políticas públicas bien focalizadas generan mecanismos de movilidad social, como lo decía el profesor Orozco, y en los temas de presencialidad asistida por tecnología, que es como hoy nuestras instituciones de educación superior han tenido que adecuarse para poderle prestar los servicios a nuestros jóvenes, encontramos de todo. Por eso la importancia del Plan Padrino. Aquellas que tienen mayores capacidades, que son universidades de mayor complejidad, le pueden estar entregando todas esas capacidades y compartiendo sus capacidades en un escenario mucho más colaborativo. Entonces, yo entiendo la utilización de la parodia y el video para evidenciar, pero creo que el sistema de aseguramiento de la calidad que ha construido Colombia en los últimos 25 años tienen hoy a la educación superior colombiana en un punto en el que, al evidenciar cómo ha reaccionado las instituciones de educación superior hoy en día a este reto gigantesco que hemos tenido, y encontramos que todas están en funcionamiento, encontramos que no han tenido que cerrar sus semestres, han buscado con gran resiliencia y creatividad cómo prestar el servicio y que los jóvenes sigan teniendo. Así que me gustaría dejar sobre esa nota, César, más un ambiente un poco más positivo que el que usted planteaba con los videos. Muchas gracias, Margarita. Margarita, ¿hacer un comentario? Corto, por favor. Sí. Le reconozco que no es así en todos los casos, estoy de acuerdo, pero tampoco podemos desconocer que también está sucediendo. Solo eso. Reconozco que no es todo, pero que eso sucede, pues también estemos dispuestos a aceptar que eso está sucediendo. Profesor Brunner, lo saludan a través del chat desde el Centro de Estudios en Justicia Educacional y le preguntan qué pasará con la educación técnica superior en pandemia en Chile y en América Latina. Bueno, muchos de los retos que enfrenta la educación superior universitaria, de las que hemos estado hablando acá, se aplican exactamente igual, con las diferencias propias de los niveles, digamos, de la educación superior de los que estamos hablando, a la educación superior técnico-profesional. Nosotros, con un grupo de colegas, hemos recién terminado un informe comparativo a nivel internacional sobre la educación superior técnico-profesional en el mundo frente a la pandemia,
Y lo que emerge básicamente es que el reto en ese nivel de la formación, el reto de cómo combinar la educación a distancia con la necesidad de enseñanza de práctica en la industria, en laboratorio, en talleres, etcétera, que es propia de la educación superior técnico profesional y en general de las carreras vocacionales cortas de 2 o 3 años, le pone a ese sector de la educación superior un reto adicional, que es efectivamente de mucha complejidad y que se está discutiendo dentro de las tradiciones propias de cada país, en muchos de los países del norte hoy día también. Cómo incorporar el componente de enseñanza práctica, de formación de habilidades y de competencia a la educación a distancia durante este periodo de emergencia. Y eso proyectado hacia el futuro, y nombro esto muy rápidamente porque ya hemos hablado de ello, acá varios de los participantes, requiere que los sistemas de aseguramiento de la calidad se vuelvan también más flexibles y adaptativos a estas realidades. Es decir, el tratar de mantener una rígida estandarización de la educación superior en torno a unos criterios que miden muy estrictamente sobre todo los insumos de la educación superior, no nos va a llevar a un buen puerto. Hay que abrir, y sobre todo para la enseñanza superior técnico profesional, es esencial que se reconozca su naturaleza propia a través de los sistemas de aseguramiento de la calidad. Bueno, hay otra pregunta y es ¿por qué las universidades prenden las alarmas por efectos del COVID y generan poca resiliencia frente al modelo formativo virtual? Cuando está demostrado con rigurosidad científica que este modelo de autoformación, como lo es la virtualidad, ha hecho cambios interesantes y evidentes en las estructuras formativas de los profesionales que han utilizado este tipo de modelo de formación. No sé quién de los panelistas, de pronto si el doctor Francisco Marmolejo o el doctor Paulo Orozco. Yo con todo gusto puedo hacer algún breve comentario. Sí, sí. Bueno, definitivamente que la resistencia al cambio es natural, es una condición normal de los seres humanos y las instituciones de educación superior, por supuesto que no son la excepción. Es evidente que la enseñanza no presencial ha navegado contracorriente durante muchos años, al igual que otros mecanismos que han adoptado en años recientes los sistemas de educación superior. Pensemos, por ejemplo, el tema de la evaluación externa de la educación superior, la evaluación de pares. Esto es algo que hace 20 o 30 años era completamente impensable en la educación superior. Era casi sacrílego hablar de la idea de que alguien de afuera viniera a observar cómo hago mi trabajo y cómo me van a decir que puedo hacer mejor mi trabajo. En el tema de la virtualidad, por supuesto que también hemos enfrentado esta inercia histórica. Ha habido una percepción tradicional de ver a la educación no presencial como algo de segunda categoría, que no puede ser sustituido jamás con la formación presencial histórica de los profesores frente a los estudiantes. Obviamente que esta disrupción provocada por la crisis y esta respuesta rápida que, como el viceministro claramente lo ha mostrado, se ha dado en las instituciones de educación superior, por una parte nos permite reconocer que sí es posible hacer esta transición, pero segundo, que tampoco es la panacea, que no es una la que sustituye a la otra. Lo que hoy vemos a nivel global es un reconocimiento de la necesidad de la hibridación de la educación superior. Por una parte, en aquellos aspectos en donde la presencialidad es necesaria, no nada más desde el punto de vista de los contenidos técnicos de las materias, sino también de la necesaria socialización entre los estudiantes y con profesores. Por supuesto que esto tendrá que mantenerse con las salvaguardas correspondientes y en la medida en que esto sea posible, sin exponer a los estudiantes y a los empleados y profesores a unos mayores riesgos. Pero por otra parte, la oportunidad de la virtualización me parece que es algo que hay que aprovechar. Y yo diría que hay que aprovecharla no desde el punto de vista de más de lo mismo,
sino también, más que nada, con la intención de buscar con ello liberar, a mi juicio, lo que parece una excesiva carga académica de los sistemas de educación superior que padecemos en el contexto específico de América Latina. Hemos visto ejemplos súper interesantes del uso de la tecnología. Hay países, por ejemplo, en mi estancia reciente de 3 años en la India, me tocó presenciarlo, en donde hoy ya el 20% de los contenidos académicos, los estudiantes tienen que tomarlos por medios no presenciales. No es un asunto de optativo, sino es un asunto de un aspecto, digamos, mandatorio. Y ese 20%, por supuesto que ha permitido que los profesores ahora sí puedan dedicar más tiempo a aquello a lo que no suelen poderle dedicar tiempo, que es a su propia formación, a la preparación de cursos, a buscar cómo innovar en la enseñanza y, por supuesto, al desarrollo de una investigación y servicio a la comunidad que esté más apegado a estos elementos de la formación de los estudiantes para la vida más que para el examen. Por supuesto que hay mucho que hacer. Naturalmente que las resistencias se seguirán dando, como decía José Joaquín, hay una tendencia normal a conservar lo que tenemos. Seguramente esto va a ser una fuerza muy significativa en los próximos años, pero tenemos al mismo tiempo que considerar esto como una buena oportunidad. Yo creo que es, al final de cuentas, hablar de esta necesidad de volcar más la universidad nuevamente a la sociedad a la que pertenece. Me gusta mucho una cita que Alejandro Gaviria pronunció cuando tomó su posición como rector de la Universidad de los Andes, cuando él señalaba que la universidad debe ser el ámbito propicio en el cual la sociedad y la misma comunidad universitaria se miren y se reconozcan en el espejo de sus propias faltas. Ha llegado el momento de que nos miremos y nos reconozcamos en el espejo de esas faltas que hemos acumulado y por supuesto que no podemos dar el lujo de quedarnos con los brazos cruzados. Muy bien, muchas gracias. No sé si el doctor Pablo Orozco quiere anotar algo. Sí, a ver, yo pues simplemente voy a insistir en temas que ya se han mencionado por otros panelistas. A mí a veces me invitan a hacer charlas sobre mis experiencias empresariales porque probé algunos cambios significativos en las empresas donde estuve y comienzo cualquier conversación diciendo que la naturaleza nos demuestra que el que sobrevive y se desarrolla es el que está dispuesto a cambiar, que no necesariamente el más grande y el más fuerte es el que sobrevive, sino el que está más dispuesto a hacer el cambio, y a eso, digamos, es a lo que deberíamos apostarle en el momento de la crisis desde el sector de educación, desde la educación superior. A mí profundamente me preocupa que en Colombia estemos graduando 700.000 bachilleres y de esos 700.000 bachilleres solamente 400.000 van a tener, pues hablo en términos muy gruesos. César, me perdona que no use números así como tan detallados tuyos, pero digamos es casi el 60% de los jóvenes que no van a estar con una oferta y una posibilidad de continuar su vida a través de la educación, sabiendo que la educación es el factor más importante. Doctor Pablo se quedó sin sonido, tal vez se desactivó su micrófono. Ya. Escuchamos. No se está dando muy bien, pero bueno, el punto al que voy, hoy la tecnología nos da una oportunidad única de que esos 400.000 jóvenes no queden sin hacer nada. Debemos poder ofrecer algo así como, yo admiro mucho el sistema educativo de California, donde lo que tenemos son una especie de community college, donde el estudiante hace 2 o 3 o 4 años y se forma. Tenemos la oportunidad, todo el sector universitario colombiano, de hacer una especie de oferta de estudios generales para todos los bachilleres que lo quieran hacer. El objetivo de los estudios generales va a ser, yo diría fundamentalmente desde el punto de vista nuestro, como una herramienta de nivelación, donde podamos lograr que en diferentes regiones, en diferentes orígenes, en diferentes espacios, el nivel de formación en la media es muy distinto y podríamos aprovechar plataformas
acceso, inclusive los salones comunitarios que existen más o menos en todos los municipios donde podamos reunir jóvenes egresados que no van a ir a la universidad, pero que comienzan a hacer estudios generales, materias que tienen que ver con literatura, con aprender a leer mejor, elementos básicos de matemáticas, y con estudios generales van a estar rindiendo mucho mejor, van a ser mucho más competentes cuando inicien ya una carrera de manera más formal, si se quiere, al año de estar haciendo algunos estudios generales, o realmente estudios generales deberían ser un par de años. Es como mi reflexión sobre lo que podríamos cambiar muy de fondo para todo el sistema. Bien, aumentar la oferta y llegar a una oferta prácticamente del 100% de estudios para jóvenes, que luego tomarán la decisión de ir a instituciones tecnológicas o universitarias o a espacios donde también, como propuse al comienzo, tengamos la posibilidad de hacer una oferta muy diversificada. Bien, gracias. Y la última pregunta, ya para que vamos cerrando, esta pregunta es para el viceministro. ¿Por qué los programas establecidos en este momento, esas opciones del ministerio, no están siendo direccionados a fortalecer la universidad pública de manera más contundente con los programas sociales constituidos como Generación E? Recursos que podrían estar fortaleciendo la presencia en las diferentes regiones. Muchas gracias, Margarita, y voy a ser muy concreto. No, y esta es una gran oportunidad para que la persona que hace la pregunta comprenda bien las dimensiones del programa. Generación es un programa que además estuvo pensado en el fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas primordialmente, ¿no? Tenemos hoy 103.000 jóvenes a los cuales se les da gratuidad en la matrícula en las instituciones de educación superior. Entonces, de esta manera ellos están llegando en su componente equidad, todos los estudiantes de mayor vulnerabilidad socioeconómica en el país, nuestros jóvenes, esos casi 97.000, 98.000 estudiantes que han ingresado a las instituciones oficiales, se les cubre el valor completo de la matrícula. Pero no solo eso, Prosperidad Social a través del programa de Jóvenes en Acción también les genera unos recursos para su sostenimiento. De esta manera hemos, de lo que va del 2019, cumplido 2019, perdón, y lo que serían todos los recursos para 2020, cerca de 560.000 millones de pesos directamente para la matrícula de los jóvenes colombianos de mayor vulnerabilidad. Esto es a lo que me refería yo con políticas públicas focalizadas para aquellas familias colombianas que mayor necesidad lo tienen, y no olvidar también los 4.5 billones de pesos que le entran al sistema oficial para su fortalecimiento institucional. De esta manera, una aproximación de integrar al fortalecimiento de nuestras instituciones públicas. Y cerraría, Margarita, yo quiero hacer un comentario muy rápido sobre la pregunta anterior de virtualidad, porque es muy interesante. En el país hemos tenido debates en los medios de comunicación sobre la virtualidad, la calidad, etcétera, y creo que debemos entender, y Francisco nos hacía ese llamado al modelo mixto e híbrido, ¿no? Y es recordar que nuestras instituciones y nuestro sistema educativo tuvo que reaccionar rápidamente. Para marzo 15, este país reaccionó, los docentes, los directivos institucionales, los estudiantes, todos tuvimos que reaccionar entendiendo la emergencia en la que estábamos. Tomamos medidas casi al mismo tiempo que lo estaban tomando los países europeos, cuando la pandemia había llegado casi con un mes de anticipación a dichos países, de tal manera
que hay que reconocer el gran esfuerzo que están haciendo nuestras instituciones de educación superior en reaccionar de la mejor manera posible y entregar y mantener la alta calidad que el sistema de aseguramiento de la calidad ha mantenido en estos 25 años en Colombia y que nos permiten tener hoy un sistema muy fortalecido y con gran presencia internacional también. Muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos finalizando este panel en línea. Lo que nos han dejado nuestros panelistas como mensaje es que estamos frente a una oportunidad valiosa de cuestionar nuestra educación superior, de cuestionar nuestros modelos tradicionales de educación. Estamos frente a una gran pregunta sobre ¿para qué la educación?